El Ciudadano Entrevista va a viajar a Brasil y vamos a charlar allí con Gustavo Segre, que es corresponsal argentino hace muchísimo tiempo. Es un verdadero lujo para nosotros. Hola Gustavo, gracias por recibirnos. No, por favor, el gusto es mío. Vos sabés que yo no estudié periodismo, soy corresponsal de los medios que me llaman para tratar de traducir al castellano la cultura brasilera y que se pueda entender no solamente lo que se lee, sino lo que hay por detrás de la noticia. Exactamente, y lo haces realmente muy bien, por eso te hemos convocado para esta sección. Esperemos de este lado estar a la altura también. Y antes de hablar de coronavirus y de casos y de muertes, esa información dura que estás dando en América, por ejemplo, todo el tiempo, quiero preguntarte más por la situación política y económica de Brasil. Alguien dijo alguna vez, si en Brasil se estornuda, en la Argentina tenemos gripe, y la verdad que si tomo las declaraciones de Paulo Guedes en las últimas horas, el ministro de Economía de Brasil, refiriéndose a, quiero leer literal, no queremos convertirnos en una Argentina, Ujú. estamos en otro camino, el de la prosperidad, no de la desesperación. Realmente me preocupa, teniendo en cuenta que Brasil es nuestro principal socio comercial. Sí, pero ahí lo que habría que hacer es preocuparse por Argentina, no por Brasil. No, no, Porque sí, me preocupa Argentina. no hay un resfrío acá que pueda ser más grave que cualquier resfrío en Argentina. Y esto trato de explicarlo con un ejemplo. Imagínate dos economías representadas por dos buceadores o dos buzos, donde uno, el de Brasil, estaba yendo hacia la superficie con una perspectiva de equilibrio fiscal, que sería llegar a la superficie, con una tasa de interés de 3,75% al año, con una tasa inflacionaria menor al 4% al año, con reservas internacionales de libre disponibilidad de 380 mil millones de dólares, con un swap cambial de Estados Unidos que solamente 9 países conquistaron de 60 mil millones de dólares, con superávit en la balanza comercial, que es oferta de dólares, 48 mil millones de dólares al año. En este momento Brasil tiene superávit comercial. Por otro lado, tenés cuarto país en el mundo a captar inversiones directas productivas, 75 mil millones de dólares el año pasado, que también es oferta de dólares. Y en ese contexto, con una situación económica en expansión, sobre todo con un desempleo bajando, viene algo y le dicen, toma, aguanta el coronavirus, ¡pa! Y le mete un peso, con lo cual, obviamente, por más espalda que tenga, por más entrenamiento que tenga, el buzo empieza a bajar. Cuando vos haces el análisis del buzo argentino, era un buzo que estaba bajando. Exacto. Queriendo subir, bajaba. Tasa de interés elevada. Bueno, ¿qué les voy a contar a los que nos están escuchando que no sepan de Argentina? Y ahí nos ponen un peso que se llama COVID-19 y el buzo argentino empieza a bajar con un agravante. Ideológicamente hablando, el buzo nadaba para abajo. Ojo, no es que Ah, nadaba para arriba pero no conseguía, no, nadaba para abajo. Porque hoy vos tenés cerrada la actividad económica pero abrís las cárceles. O sea, la justicia no anda salvo que sea para soltar presos. Donde el concepto es quédate en tu casa, que está bien, defendida la vida, perfecto, pero vos estás descuidando la actividad económica con un agravante. Vos en tu casa, yo en mi casa, quienes nos están escuchando, cuando vos ves que te va a bajar tu ingreso mensual, lo primero que haces es qué es lo que bajo del gasto. No hay exactamente. milagro. Entonces, en el caso argentino, vos tenés que la menor actividad económica va a repercutir en una recaudación menor. Pero si vos tenés el gasto igual del gasto público y nadie hace señales de bajarlo, la diferencia, eso que se llama déficit fiscal, cada vez va a ser mayor. ¿Y cómo haces vos para cubrir esa diferencia? Emitís, que el gobierno ahora cuenta con que como no hay demanda y no hay operaciones comerciales, no se genera ningún tipo de problema inflacionario. Y es verdad, hoy, pero Hoy. cuando el gobierno se dio cuenta, salió a retirar del mercado 300 mil millones de pesos, porque cuando no hay demanda de productos transables, la gente que tiene en pesos y no cree en pesos se va al dólar, por eso el dólar llegó a 110, 115 pesos. Entonces, en esa circunstancia, yo te diría que Brasil claramente no se parece a Argentina. No emiten moneda, no toman deuda pública, están eventualmente utilizando, si preciso fuera, reservas Mm. internacionales, tienen por una ley de adaptación de reforma constitucional techo del gasto que no lo quieren tocar, porque dice que ese es el límite que le pone la Constitución. O sea, no quiero gastar y gastar y gastar, tengo que realocar partidas, pero yo no Ujú. puedo gastar así.
Entonces, está generando claramente una búsqueda de un equilibrio que en poco tiempo sabremos si da resultado o no, si el resultado argentino es mejor o no, pero la pregunta es cuánta gente no vinculada al COVID puede tener problemas serios, inclusive de muerte, hambre y problemas de salud muy grave por descuidar la economía. ¿Cómo cayó las últimas horas la noticia de que Argentina, para decirlo de la manera más coloquial posible, casi que se fue del Mercosur? ¿Cómo cayó en Con, Brasil? con tranquilidad, cayó con tranquilidad. Era lo mejor que le podría haber pasado a Brasil, Argentina, no Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Porque Argentina, por esas cuestiones de la macroeconomía, era un problema, estaba al revés del pepino. Entonces, ¿qué es lo que busca? Brasil ya estaba, Paraguay acompañaba y lo que hizo el clic fue la elección de Uruguay. Porque al ganar la calle Pou fue a la Claro. derecha. Se cortó a la izquierda y no quedó 2 y 2, quedaron 3 y 1. El 1 es Argentina. Entonces, ideológicamente hablando, dijo, chicos, yo no tengo mucho que ver. El juego este no. Ustedes quieren jugar a la escondida, yo quiero jugar a la mancha. Y además, cuando analizás el motivo por el cual el Mercosur quiere ampliarse a otros mercados, es muy simple. Brasil tiene una escala de producción que no requiere una necesidad muy grande de hacer cerrarse. Al contrario, quiere abrirse, quiere exportar. Quiere inclusive que vengan productos del exterior a competir con los locales para que el local sea mejor. Y Argentina que dice, no, no, a mí déjame que siga fabricando lo malo y caro, que yo se lo vendo a estos giles que están en Argentina, que no tienen opción de comprarle a otro, coloco un impuesto de importación elevado para proteger la industria nacional y el consumidor, que no va a tener plata porque a partir del COVID la renta va a bajar, innegablemente la renta real va a bajar, y si, ¿y ahora qué hago? Y bueno, tenés que comprar esto. Y el Brasil, el Uruguay y el Paraguay buscan otra cosa. Entonces, Argentina no se fue del Mercosur, pero le dejó un caldo de cultivo fenomenal al Mercosur porque puede negociar los tres tranquilamente y cuando quiera Argentina podrá volver y decir, bueno, che, esto me sirve, no. El gran problema es cuando vos tenés militantes en lugares claves, que no entienden nada de lo que tienen que hacer, pero como son militantes los pusieron ahí. Yo espero, no sé, Felipe Solá podría leer una recomendación con mucha humildad, la geometría variable, por ejemplo, que pretenden las relaciones internacionales que cuando esta situación de anomalía macroeconómica ocurre, no tenés que irte. O sea, yo me enojé y me voy. No, lo que tenés que hacer es, por la geometría variable, vos pedís plazos diferenciados para adaptar tu macroeconomía a la realidad de los otros tres que están mejor. Eso fue lo que hizo el Mercosur con Uruguay y Paraguay al principio. Argentina y Brasil cerraron sus impuestos de importación, pero Uruguay y Paraguay tuvieron protección de más plazo para adaptar su macroeconomía. Es lo mismo que podríamos haber hecho. Bien, dicho mal y pronto, aunque acá en algunos medios lo hayan querido vender como que a Brasil le preocupaba, se ha sacado un peso encima con esta salida Sí, sí. transitoria de Argentina del Mercosur. Mira, es más fácil, te lo describo de otra manera. Fíjate que vos tenés una empresa con un empleado que tiene 25 años de antigüedad y que lo querés echar porque no produce. Pero echarlo te sale muy caro, una Muy caro. indemnización carísima. De repente viene él un día y me dice, che, me voy. Claro. ¡Wow! Te Dios, soluciona una dificultad. Dios existe, claro. Bien, explícame de este lado, porque me pasa, Gustavo, que dependiendo donde lea, la situación de Bolsonaro y de su gobierno o es caótica o está bárbara, o sube en las encuestas pese a haber sido tildado por algunos de irresponsable en la cuarentena, o con las medidas de salud, inclusive ya vamos a estar hablando de la dimisión de su ministro, de Luis Enrique Mandetta, pero quiero preguntarte en realidad cómo está el brasileño, teniendo en cuenta la renuncia de Sergio Moro, bueno, temitas que vamos a ir tocando, pero cómo está la imagen de Bolsonaro hoy. Esa sería la pregunta. Todas las respuestas son correctas. Es decir, es un estratega de la política. Si lo mirás de una forma, sí. Es un loco de la guerra. Y si lo mirás de otra forma, sí. Fue displicente con el tema del ataque al coronavirus. Sí. Fue un perfecto genio de cómo organizó para que la economía se mantuviera funcionando a pesar del COVID. Sí. Fue un error el que se vaya Moro. También. Fue genial el que se vaya Moro. También. Depende. Mira, la situación de Bolsonaro es una situación rara porque él precisa pelearse con alguien. No importa con quién. Hoy vos, mañana yo, pasado el hijo, el otro día otra cosa. Pero él necesita pelearse. Y en esa colocación de colocarse él contra otros, que lo maneja muy bien,
Vos tenés, por ejemplo, que su gobierno se amparaba en dos pilares de garantías, Sergio Moro y Paulo Guedes. Se incluye Mandetta cuando se refiere al tema del coronavirus y Mandetta se va pensando que esto iba a ser una eclosión, no fue. Ahora se fue Moro, dio un portazo, acusó al presidente Bolsonaro de interferir en investigaciones de la Policía Federal, esto es grave, la Corte Suprema va a investigar esta situación, pero ahí podría decir, bueno, va a bajar drásticamente la imagen o la gestión de Bolsonaro. No, sigue teniendo 33% de aprobación en la gestión como tenía hace una semana atrás, como tenía antes que estuviera Mandetta. Entonces, esa es lo que sería la disonancia cognitiva militante de la derecha, que no importa lo que Bolsonaro haga, lo va a defender, como la de la izquierda igual, no importa lo que hagan, va a ser la gente que la va a votar a Cristina siempre, a Lula y demás. La situación es que lo que pasa de acá para adelante, el secreto va a estar en las cuestiones de Guedes, económicamente hablando, porque la economía brasileña está bien y porque las gestiones que está haciendo Guedes son buenas y porque además le va a mostrar en esa antítesis que él quiere colocar con Brasil, Argentina, Venezuela, que la temática de la política económica liberal implementada por Guedes funciona. Como yo soy ideológicamente liberal, estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo, pero vos ahí ves que lo que busca es privatizar las empresas que puedan ser privatizadas, grandes canales de inversión del exterior, que lo está haciendo, reforma tributaria para reducir la carga tributaria. En Argentina estamos aumentando la carga tributaria. Acá no hay impuesto al patrimonio, no hay una previsión de un impuesto a las grandes rentas o las grandes fortunas y qué sé yo. Y mientras en Argentina se hizo una payasesca actividad en televisión y se recaudó $1 millón, acá hicieron donaciones las empresas privadas que no pagan ningún tipo de impuesto al patrimonio y juntaron $500 millones. Y mientras en Argentina no se habla de bajar el gasto público, mucho menos los sueldos de los políticos y del funcionalismo, acá la propuesta del Senado Nacional es que durante 18 meses se congele el gasto público en lo que se refiere a sueldos, todo de sueldos nacionales, provinciales y municipales, lo que va a permitir una reducción del gasto de $23.200 millones que se va a usar para darle caja a las provincias y a los municipios. Entonces, pues acá hay estrategia. No es pelearse con el que más tiene porque por culpa del que tiene hay un montón de pobres. No, en Argentina hay pobres porque los gobiernos quieren que haya pobres, porque es un negocio que haya pobres. Entonces, la situación del proyecto brasileño, totalmente diferente del de Argentina, es que la gente que sea pobre hoy pueda tener herramientas y oportunidades para dejar de ser pobre. Lo que quiere el gobierno de Argentina es que aquel que no es pobre haga todo lo posible el gobierno para que sea pobre también. Y esas son las dicotomías que vamos a ver y vamos a ver, bueno, yo no tengo duda cuál va a funcionar, pero vamos a ver qué es lo que dice de acá a unos meses o un par de años el resultado de esto. Déjame ir por la mirada sanitarista. ¿Hay algún brasilero que diga, bueno, está bien, nosotros no tenemos ni 55% de inflación, ni la economía totalmente en crisis, pero tenemos más cantidad de muertos por día que Argentina de contagios? ¿Hay alguno que se pare en esa mirada sanitarista o absolutamente no? No, no. Y ahí vos tenés el cálculo en relación a otras enfermedades. Por ejemplo, todos los años en Brasil se mueren 80 personas por cada 1000 de problemas coronarios. Entonces, cuando la pandemia llega a ese valor, yo te revierto la situación. Hoy, actualizando, hay 4.000 y pico de personas que se murieron, a 4.674 en este momento muertos por coronavirus. Es un montón, son miles de personas, sí, es un montón. Pero si yo te revierto y te digo que el 99.95 están vivos, o sea, esto quiere decir que es el 0,05 que murió. Sí, está bien. Si te pega a vos, o me pega a mí, o algún pariente nuestro, y nos va a doler. Pero la gente, si salís a la calle, te morís. Yo tengo hipertensión, si no tomo el remedio me muero, y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza humana. Esto no quiere decir que debamos rescindir el cuidado de la vida, no. Pero hay que buscar el equilibrio, porque si vos metés a todo el mundo afuera de su actividad económica y lo colocás adentro de su casa sin que pueda salir, le das permiso de 1 hora, eso, a mi modo de ver, infringe el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es el derecho de ir y venir. Bueno, Brasil, que siempre fue acusado de que Bolsonaro era un dictador y era un antidemocrático,
él no colocó el aislamiento total y rígido precisamente porque eso conspira contra la Constitución. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Es la gran pregunta. Déjame volver al tema Moro, que vos el otro día dabas una explicación muy interesante. Es conocido o es famoso en el continente por casi ser el juez que metió preso a Lula. Y no es tan así, ¿no? Él estuvo a No. cargo de un principio y no es tan así, tiene una fama que lo supera, más allá de que fue importante en el caso de Lavallato y todo, pero ¿podés aclarar eso? Porque me parece interesante. Ah, Moro es un juez de primera instancia. Aquí en Brasil la primera instancia dicta sentencia, no es juez de instrucción, es juez de sentencia mismo. Entonces lo que hizo Moro fue investigar junto a Lula un montón de otra gente. Y dentro de esa cantidad de gente que investigó, espérate que acá en esta cuestión de la cuarentena aparecen los gatos en la mesa. Hay un gato acá mío, No, acá al ladito, no hay que vino a problema. tomar mi agua, así que ya lo corrí. Te decía que Moro, que hizo la investigación de la primera instancia, en realidad él dictó sentencia, pero no es condenatoria en grado efectivo. La sentencia efectiva era, hoy no es más, era cuando había confirmación de segunda instancia. La segunda instancia está compuesta por 3 jueces. Entonces vos tenés un juez, que sería Sergio Moro, que dicta sentencia. Va a la apelación. Hasta ese momento Lula no estaba preso. Ahí hay una segunda instancia, 3 jueces más, que por unanimidad, unánimemente, determinan que lo que dijo Moro estaba bien, y no solamente eso, sino que le aumentan la condena. Y ahí pasa a estar efectiva la condena de Lula, y ahí sí es cuando va preso. Mientras eso ocurría, se apela a la tercera instancia, 5 jueces. Y los 5 jueces dicen que Moro y los 3 jueces de la segunda instancia tenían razón. Con lo cual estás hablando de 9 jueces. No es Moro el Claro. que lo metió preso. No es Moro. Pero es Moro al que le colgaron por lo menos el cuadro. Y quiero preguntarte si su salida tiene que ver con un nombre en particular que es Alexandre Ramagén Rodríguez. La Muy salida de Moro. ¿Tiene que ver? probablemente, porque es una atribución del presidente de la nación colocar el director de la Policía Federal. Pero había un acuerdo entre Moro y Bolsonaro que Moro generaría su propio equipo. Aparentemente, el Vallejo, que es el actual, o que era el anterior jefe de la Policía Federal, había hecho investigaciones que Moro sabía y que no le había pasado a Bolsonaro. Y a mi modo de ver está bárbaro, porque no está ahí para ocultar delitos que puedan comprometer a allegados al presidente, en este caso a los hijos. Y por eso cuando Bolsonaro quiso cambiar al director de la Policía Federal, Moro, que no le debe explicaciones a nadie de su trayectoria, dijo, me voy a buscar trabajo, porque además él perdió la oportunidad de volver como juez, él tendría que dar otra vez concurso público para ser juez. Así que se fue y yo lo veo a Moro candidatazo en cualquier instancia, cualquier cargo en las próximas elecciones. Bueno, o sea que puede salir un rival de Bolsonaro. Sí, o una unión con otro rival, que puede ser John Doria o Wilson Witzel, sí, por ahí, de San Pablo de Río, respectivamente. Bien, te pido para finalizar, Gustavo, sé que te dije 10 minutos, llevamos 19, estoy muy entretenido con la charla. Dale. La sensación térmica del brasilero, sé que Brasil es un país con una extensión enorme, es un país maravilloso, pero ¿cómo está hoy? ¿Cuál es el pulso de Brasil hoy? ¿Están preocupados? ¿El tema central es el COVID? ¿Pasa por otro lado? Hoy no, en estos días, desde el viernes pasado te diría que los temas centrales tienen que ver con la política, la economía y el COVID también. O sea, todo el mundo acompaña la situación del COVID, si hay lugares que tienen las UTI en colapso, cómo está el sistema público, el sistema privado. Queda una clara diferencia entre la administración del sistema público y privado, con lo cual si el sistema privado, que uno tiene que pagar, está mejor que el público que no lo paga, quiere decir que hay una mala administración de lo público. Esto es claro, es fácil, digamos. Pero la situación es que la gente, hoy por ejemplo en San Pablo hay más gente en la calle, 48% de acatación del aislamiento. Si vos lo analizás es poco, pero de alguna manera la gente dice yo tengo que seguir viviendo, tengo que pagar las cuentas. Ujú. Entonces hay shoppings que ya abrieron con distancia social, con cuidados y todo, pero abrieron ¿por qué? Porque los comerciantes necesitan facturar, si no se va a perder mucho empleo. Entonces, ¿hay preocupación del COVID? Sí, claro, hay. ¿Hay mucha preocupación en relación a la economía? Sí. ¿Hay preocupación en términos de lo que ocurre en la política? Sí. Pero yo te diría que dependiendo
de la importancia que tenga la situación económica sobre todo, es a dónde mirás primero. Si vos estás, y esto hay un viejo dicho brasilero que lo dijo el Barón de Itararé, que dice que todo es relativo en la importancia individual. Y da el ejemplo de la importancia relativa del tiempo, que depende de qué lado de la puerta del baño vos estás cuando tenés ganas de ir al baño. Entonces, si vos decís, bueno, yo estoy ganando todos los meses igual, aunque esté en cuarentena en mi casa o trabajando, y la verdad que la cuarentena puede seguir por 4 años más, que a vos no te va a preocupar. Pero si vos dependés de tu actividad profesional para llevar la comida a tu casa y para pagarle a algunos empleados, te preocupa un poco más. Esa es la situación, que no es solamente la del brasilero. La única diferencia es que el brasileño tiene la opción individual de resolver por sí solo y el gobierno argentino resuelve por nosotros. Muy bien, buen final para poner claro el concepto. Gustavo Segre, gracias por charlar con el ciudadano. Un gusto, que siga muy bien. Un fuerte abrazo.